en esta sesión. Estamos ya en la cuarta sesión del día, la última, sobre economía circular, que en este caso vamos, bueno, perdonar, como me he presentado 4 veces ya a lo largo del día, que llevo toda la mañana, voy a presentarme otra vez por si acaso alguno no estaba aquí. Mi nombre es José Luis de la Cruz, soy el secretario de la Asociación para la Sostenibilidad del Progreso de las Sociedades y director del área de sostenibilidad de la Fundación Alternativas, y voy a ser el conductor, el director de la jornada. Voy a ser quien conduzca la jornada. La jornada de hoy, fijaros que cuando vi el título de El futuro de los vehículos de recogida, yo revivo, y esto una sesión entera, pero claro, luego te pones a pensar y dices, claro, vehículos de recogida, ¿qué tengo que ver? Tengo todas las rutas, que es fundamental para la recogida. Tengo todo el reto de la motorización, que es híbrido, que es hidrógeno, que es eléctrico, que es gas. Y luego tengo también todo el tema de la digitalización también en el servicio de recogida, porque hay muchas cuestiones. Digo, por lo tanto, digo, no, es que no da por una jornada, da por una mañana entera, ¿no? Entonces, realmente es un tema, yo creo que muy importante, muy interesante en todo lo que es el tema de la economía circular, eso sí, ligado, lógicamente, a la recogida selectiva fundamentalmente. Y para ello en la mesa contamos con, digo por orden, directamente los que estamos, con Mónica Ramos, directora de Operaciones e Ingeniería de Precero, España y Portugal, Paz Orbiz, gerente de Cogersa, Asturias, Diego Malo, técnico responsable de proyectos de economía circular del Servicio de Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Vitoria, Francisco José Ruiz, director gerente de Sadeco, Ciudades de Córdoba, César Rico, secretario general de la Asociación Nacional de Empresas de Medio Ambiente, ANEPMA, y Jesús Pajares, jefe del Departamento de Maquinarias de FCC Medio Ambiente. Pues la primera intervención, os voy a pedir una primera intervención de 5 minutos, comentarme efectivamente eso, cómo veis ese futuro de los vehículos de recogida, qué retos veis en los vehículos de recogida, en lo que nos espera. Pero claro, hablar de vehículos de recogida ahora, que multiplicamos además los flujos de residuos, no es hablar de la recogida domiciliaria, es hablar de muchas más cosas. En primer lugar, Mónica, cuando quieras. Muchas gracias a todos, buenas tardes y bueno, muchas gracias también por darnos la oportunidad de tener este tipo de sesiones tan necesarias y tan interesantes. En Precero, bueno, somos una compañía dedicada al medio ambiente que tiene más de 15.000 empleados y por empezar a hablar en términos de flota, una flota de más de 6.000 vehículos. ¿Y cómo visualizamos el futuro de los vehículos de recogida? Pues quizá un poco para romper el hielo hablaría de 3 mensajes fundamentales. Hablaría de flota segura, flota conectada, y ahora profundizamos un poco en esto, y flota sostenible. Yo visualizo un poco los conceptos en estos 3 ejes fundamentales. Flota segura, ¿por qué? Porque para nosotros la prioridad, una prioridad estratégica, si no la mayor, es la seguridad de nuestros empleados. Y por tanto, en este sentido estamos desde hace muchos años invirtiendo en innovación para que las flotas cada vez sean más seguras y evitemos accidentes dentro del trabajo. Por tanto, llevamos años invirtiendo sobre todo en innovación alrededor de la seguridad, con cámaras de inteligencia artificial 360 que monitorizan y sistemas de seguridad activa en flota que nos ayudan a prevenir esos accidentes, y además tenemos flota conectada que lo que provoca es que podamos reconstruir y entender un accidente y poder evitarlo en caso de que esto ocurra. Esto en cuanto a la seguridad. Yo creo que cada vez la flota debería ir un poco en ese sentido, y además el mercado está provocando ese tipo de compañías que nos ayudan como partners para reforzar nuestros vehículos en este sentido. Por otro lado, decía flota conectada a través de sistemas de IoT, de analítica de datos, que nos está permitiendo también optimizar y generar flota muchísimo más eficiente, que optimiza y visualiza las flotas y las optimiza casi en tiempo real. Y además nos permite ayudar a nuestros clientes y a nuestros operarios en tener esas rutas de una forma bastante más eficiente. Y por último, flota sostenible. Qué duda cabe, los nuevos sistemas de propulsión de la flota hoy en día están cada vez estando de una forma más estándar dentro de los mercados, y ya la flota, digamos que la flota de gas, la flota eléctrica es una realidad. Quizá debemos seguir invirtiendo en la flota de hidrógeno, y pondría quizá como introducción algún ejemplo sobre la flota de gas y no como un gas tradicional, sino como un biogás. O sea, intentaría valorar también, dentro de nuestra compañía lo estamos haciendo, el promover en esta circularidad que estamos ahora, que
que estamos ahora en la que estamos metidos, el promover que realmente del propio residuo que generamos obtengamos un biogás que luego se limpie y se genere un biometano que sea otra vez reintroducido en nuestra propia flota de vehículos. Esto es un ejemplo de ello en nuestra planta tecnológica en Maldemín Gómez. Estamos obteniendo biometano que podríamos incorporar de nuevo en nuestra flota vehicular dentro de la recogida de los residuos. Yo creo que esto, para empezar, sería un poco mis mensajes sobre flota. Genial, perfecto, muchísimas gracias. La verdad que has cubierto el tiempo perfectamente. Una cosita os tengo que decir al público. A las 7 vamos a acabar la sesión sí o sí porque no nos queda más opción porque se cierra directamente IFEMA, ¿vale? Paz, después de esta pequeña cuestión. Sí. Bueno, pues en primer lugar, agradecer desde luego la invitación y la oportunidad de poder compartir hoy en el Foro de las Ciudades la experiencia de Cogersa. Cogersa es el consorcio público de gestión de residuos de Asturias, una comunidad autónoma, como sabéis, con 1 millón de habitantes, 78 municipios, y Cogersa integra al Gobierno regional y la totalidad, los 78 municipios del Principado. Cogersa nace no en el ámbito de la recogida, sino en el ámbito del tratamiento de residuos. Precisamente, mes de junio, hacemos 40 años y surgió por la necesidad de contar en Asturias con un vertedero central que dio lugar a un complejo que hoy en día, con los sucesivos crecimientos, ocupa 400 hectáreas en el corazón de Asturias. Por tanto, nuestro core, por decirlo de alguna manera, es el tratamiento de los residuos. ¿Qué ocurrió? Que al cabo de los años, de no muchos años, ya en los años 90, asumimos la recogida selectiva en los 78 municipios de Asturias y ahí tenemos una línea de actividad importante. Hacemos la recogida de los contenedores azul, amarillo y verde directamente y luego también a lo largo de los años fuimos asumiendo la recogida de la fracción resto en algunos municipios que lo hacían con medios propios, con medios del propio ayuntamiento, y en ese sentido de los 78 municipios hacemos la recogida en 40, con una particularidad que creo que es algo singular y que también me gustaría reflexionar al respecto, que son 40 municipios, todos de menos de 15.000 habitantes, y que además no son de la zona centro la mayoría, sino que son de la zona oriental y occidental, y por tanto son municipios de carácter en muchas ocasiones rurales y alejados del centro. ¿Por qué planteo todo esto? Pues en primer lugar porque para hablar de flota o de vehículos de recogida, en nuestro caso no pensamos solamente en vehículos, sino pensamos en el servicio. Creo que no hay que pensar solamente, o en esta mesa me la imagino no hablando solo de qué tiene que tener un camión, sino en cómo organizamos un servicio de recogida. Y en nuestro caso, con la particularidad de que si bien en el caso de la recogida selectiva tenemos toda Asturias y se puede hacer, digamos, con una cierta masa crítica, en lo que es la fracción resto o lo que es bioresiduos, que en Asturias solamente está implantado en 16 de los 78 municipios, nos encontramos con las dificultades, con la realidad de tener que acceder a municipios pequeños, a municipios alejados de la zona centro, lo cual hace pues, que determinados planteamientos más innovadores puedan no ser prácticos en este tipo de recogida. Y luego lo ligo con el tema del tratamiento y bueno, me viene muy bien la introducción que hizo la compañera porque nosotros producimos biogás ya desde el año 1989. Tenemos gas de vertedero y también tenemos una planta de biometanización todavía a baja capacidad donde producimos biogás y desde finales, como digo, desde el año 89 lo dedicamos a la producción de energía eléctrica. Estamos en el momento, como creo que está todo el mundo, del tránsito hacia el biometano. De hecho, estuvimos visitando vuestra planta, Mónica, hace muy pocos meses. Y yo ahí añadiría un elemento adicional. Parece que lo rentable a día de hoy es inyectar el biometano en la red. Nosotros no estamos conectados a la red de gas natural, pero estamos muy cerca. Entonces, en una región industrial como es Asturias, vemos muchísimo interés en nuestro biometano para ayudar a descarbonizar la industria. Es un concepto que es muy atractivo porque esperamos buenas retribuciones y además
es esa simbiosis urbana industrial, ¿no? Que con el biogás de nuestros residuos ayudemos a que la industria asturiana, pero ¿dónde queda la movilidad? Entonces, el dilema en el que estamos es a qué destinamos a nuestro biometano, a inyectarlo en la red, que se nos va a retribuir bien y que al final sean consumidores industriales, o a que sean nuestros propios camiones. Nosotros tenemos 90 camiones, pero tenemos muchos más vehículos de clientes porque también tratamos residuos industriales, tratamos lodos de depuradora. Entonces, ¿dónde pones la balanza? ¿En un criterio economicista o en un criterio más circular de que todos nuestros camiones circulen por toda Asturias diciendo que esto funciona con el biometano producido a partir del biogás de los... Entonces, bueno, meto también un poco ese elemento por si puede ser de interés. Muchas gracias, Paz. A mí me gusta eso de la simbiosis industrial porque es la verdadera economía circular, generar esa simbiosis industrial, ¿no? Es el ejemplo siempre más allá. Pero bueno, el dilema no, yo no te lo voy a resolver, yo simplemente te digo lo que me gusta. Vemos, la realidad es una comunidad autónoma como el Principado de Asturias, frente a una realidad diferente. Diego, la realidad de un municipio solamente la gestión del municipio, y un municipio que siempre ha sido reconocido como un municipio, digamos, emblemático en estos temas de sostenibilidad y medio ambiente. Bueno, pues lo primero, agradecer la invitación y, bueno, el Ayuntamiento de Vitoria, que somos los representantes de las entidades locales, ¿no? Y, bueno, antes de empezar a hablar de recogidas eficaces hacia la economía circular, quizás primero quería aprovechar esta primera intervención para hablar de lo que es la economía circular en un ayuntamiento como Vitoria-Gasteiz, ¿no? Nosotros en Vitoria llevamos ya 4 años trabajando específicamente en la economía circular. Para ello se creó un equipo específico interdepartamental, ¿no? Que participaba la Unión de Gestión de Residuos y el Servicio de Empresas, ¿no? Bueno, fruto de esta colaboración y de crear un equipo estable de trabajo, desarrollamos una serie de proyectos que han salido bastante bien, pero que si algo ha servido de reflejo de esos proyectos es que era necesario la incorporación de más departamentos, ¿no? Fruto de esa necesidad, estamos ahora elaborando la estrategia de economía circular de Vitoria-Gasteiz, en el que participa no solo la unidad de gestión de residuos y el servicio de empresas, sino también el Centro de Estudios Ambientales, y la idea de seguir incorporando más departamentos en los que esta estrategia ya se empieza a vislumbrar cuáles van a ser los ejes principales, ¿no? Que son 3, ¿no? Principalmente trabajar en los negocios circulares, ¿no? Que ya el Servicio de Empresas lleva años trabajando, impulsando el ecodiseño en las empresas locales, en los servicios de las empresas de servitización y también la remanufactura, ¿no? Luego un segundo eje, que es consumo circular, que está a su vez dividido en otros 2 ejes, ¿no? Uno, el consumo circular enfocado al ciudadano, que queremos seguir trabajando en la información al ciudadano para que segregue bien sus residuos, pero ya empezamos a hablarles a tratarles como ciudadano consumidor, ¿no? Les empezamos a hablar de obsolescencia percibida, ¿no? Les empezamos a hablar del derecho a la reparación y les empezamos a hablar de la reutilización, ¿no? Y luego, por otro lado, el consumo como administración, ¿no? Ahí es donde queremos integrar al resto de nuestros compañeros, del resto de nuestros departamentos, para seguir impulsando la compra pública verde, ¿no? Y reincorporar esos materiales, esas materias primas secundarias dentro de nuestro servicio al ciudadano a través de la adquisición de productos y servicios. Y por último, gestión de materiales, ¿no? Que ahí sí que entramos, yo como representación de la unidad de gestión de residuos, en los que seguimos impulsando, que tenemos mucho trabajo por hacer en materia de recogida selectiva, y estamos ya elaborando proyectos de cierre de ciclo de materiales a nivel local, ¿no? En aquellos productos, en aquellos materiales que no tienen responsabilidad ampliada del productor, y lo que hacemos es tener una responsabilidad ampliada del consumidor, que somos nosotros, ¿no? Luego, más adelante, aprovecharemos para tratar estos temas que igual son más interesantes y en los que una recogida eficaz es esencial, ¿no? Porque, sobre todo, no hay que recoger mucho, sino que hay que recoger bien para que los materiales no pierdan valor. Muchísimas gracias. Bueno,
Entiendo perfectamente. Has tocado un punto que es que a mí realmente me llama especialmente me gusta especialmente, que es el de la compra pública, porque creo que es una fuerza motriz fundamental en todas estas cuestiones de la economía circular. He tocado dos partes, la simbiosis industrial y la economía y la compra, que yo creo que son dos puntos fundamentales. Francisco, cuéntanos. Os cuento cosas, ¿no? Sí, cuéntanos sobre el futuro de los vehículos, la primera intervención. Lo primero, agradeceros la invitación y buenas tardes a todos, que ya son horas de ir terminando la feria, espero no ponernos muy pesados en la mesa y muchas gracias, ¿no? Sadeco, soy el gerente de Sadeco, como antes me ha presentado, es una empresa 100% pública de la ciudad de Córdoba, el propietario total de la sociedad, el ayuntamiento. Tenemos 1000 trabajadores, cubrimos una amplia gama de servicios, todo relacionado con limpieza viaria, recogida de residuos, el tratamiento y bueno, limpieza también de... ¿Ahora? Bueno, os decía, los servicios que presta Sadeco: limpieza viaria, recogida, tratamiento de residuos, limpieza de edificios municipales y gestión de los animales que hay en la ciudad. Cuando pensaba que comentar con respecto a los vehículos, tenemos muchas cosas de las que hablar en Sadeco, iremos comentándolo ahora durante la charla, estamos involucrados en bastantes proyectos con respecto a los vehículos, pero yo coincidía con las compañeras en ese análisis. Por un lado, la prestación de servicios. Cuando hablamos del futuro de los vehículos, como ha dicho también ahora el compañero, tenemos que pensar cuándo recogemos y cómo recogemos. Está muy relacionado con la eficiencia de esa flota. Evidentemente tenemos que hablar de la motorización, del combustible. ¿Qué combustible vamos a utilizar en nuestros vehículos? Tenemos que hablar de descarbonización. Pero antes de hablar de todo eso, tenemos que hablar, en nuestra opinión, al menos en la experiencia que tenemos en Sadeco, de dónde estamos, de dónde partimos. Creo que es un ejercicio que debemos de hacer todos. Puede ser medir la huella de carbono, que es lo que estamos nosotros ahora mismo haciendo, medir la huella de carbono del servicio de recogida, específicamente del servicio de recogida, sensorizando todas, si no todas, en este caso un porcentaje alto de los puntos de recogida, que entendamos qué está pasando en nuestros puntos de recogida con respecto a las emisiones de CO2 y en nuestro caso también con respecto al ruido. Y por último, la conectividad, evidentemente, y una conectividad no solo hacia la base, no solamente hacia los técnicos, sino también que entendamos qué ocurre, insisto, con el contenedor, relacionar el vehículo con el contenedor. Para nosotros ese es el enfoque. Yo os digo, ahora iremos comentando algunos de los proyectos en los que estamos y que creo que van a causar algo de debate en la mesa, pero bueno, por esto de las cosas que hay que elegir, tomar decisiones, VHS, beta, pues bueno, creo que ahora pues tendremos un debate con respecto a eso. El debate no es malo, el debate es necesario para intercambiar ideas y crecer. Si no se debate, no se crece. Es así, hay que debatir para poder crecer, ¿no? Has hablado eso de la relación del vehículo con el contenedor. Me gustaría que luego profundizaras también un poco en eso, qué significa esa relación, ¿no? Si van bien, si van mal, van a divorciarse, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se lleva el tema? Bueno, pasamos ahora a César. César, desde NEPMA. Gracias. Bueno, simplemente, pues, gracias por la oportunidad. ANEMMA es una asociación de empresas públicas de medio ambiente, todas públicas, la mayoría al 100%. Alguna mixta, pero muy pocas en principio, que la mayoría son públicas. Aglutinamos en la actualidad a 51 empresas públicas, distribuidas por todo el territorio nacional. Y fundamentalmente la asociación pues lo que lleva a cabo son estudios, grupos de trabajo para colaboración, formaciones y algún otro servicio que como puede ser las compras conjuntas entre las diferentes empresas o la realización de proyectos o subvenciones para llevar a cabo proyectos de mejora. En el ámbito de lo que estábamos comentando, pues bueno, un poco enfocarnos quizás en las soluciones tecnológicas que tenemos actualmente de la mano, para luego ver un poco las soluciones tecnológicas que tendremos a corto plazo en el futuro, en el futuro a corto plazo y en el futuro a largo plazo. Se ha hablado de la recogida. Nosotros como ANEMMA, la mayoría de las empresas públicas tienen como ejes comunes la recogida de residuos y la limpieza viaria. Es también un elemento importante, quería entrar en la parte de limpieza viaria porque es también un elemento
que es importante, es un elemento en el que a día de hoy sí existen soluciones más de reducción del impacto medioambiental, de la huella de carbono en la que es la prestación del servicio, barredoras eléctricas, sistemas de carritos eléctricos, furgonetas eléctricas que ya tienen una autonomía suficiente para poder llevar a cabo una prestación de servicios. La parte de recogida actualmente es los vehículos, la propulsión a gas, la que tenemos hoy como una tecnología al alcance que puede prestar un servicio de calidad, y de hecho muchas de las empresas de la asociación disponen, siempre y cuando, porque aquí hay alguna empresa que lo hemos comentado, pues Cogersa, por ejemplo, pues que siempre y cuando que tengan infraestructura suficiente o pueda tener la autonomía suficiente el vehículo, disponen de esos vehículos. Y evidentemente, pues un paso en línea de la circularidad, existen experiencias dentro de la asociación de diferentes empresas que están trabajando en la circularidad de ese biogás que se puede generar a través de la recogida de los biorresiduos que tenemos que hacer todos, y a través de la obtención del biogás del vertedero para reintroducirlo en los vehículos o en la red, como hemos comentado, pero sobre todo en los vehículos, y hacer la recogida más circular. Existen experiencias dentro de la asociación, dentro de las empresas asociadas, de algún vehículo de recogida eléctrico. La verdad es que la autonomía es en servicios de corto alcance, de poca carga de trabajo, porque la autonomía está limitada. Y bueno, y es un aspecto que yo creo que comentaremos aquí en la mesa, de que tenemos que resolver y cómo podemos resolver. Existen, pero todavía no puesto. Y luego ya, pues lo has comentado tú antes, un poco hay nuevas recogidas, y eso también implica que esas nuevas recogidas pues se puedan aplicar con otros sistemas o con otros vehículos que también se puede conceptuar en la recogida desde ese punto. Desde el punto de vista de la asociación, se está intentando trabajar en favorecer a las empresas o facilitar a las empresas la incorporación de todas estas nuevas tecnologías a través de acuerdos marcos y sistemas dinámicos de adquisición que homologuen a diferentes proveedores y a diferentes equipos y que puedan ser adquiridos por las empresas asociadas. Y bueno, en principio el enfoque tiene que ir en principio por lo que hay hoy, lo que tenemos hoy en el alcance de la mano. Eso será lo que será el futuro de 4, 5, 6 años, y en trabajar en aspectos más innovadores para más largo plazo. Muchísimas gracias. Has hablado y has comentado que ahora mismo, a día de hoy, tú ves el gas como el más eficiente para esto. Luego lo comentamos entre todos, porque os preguntaré, ¿y el hidrógeno tiene algún tipo de posibilidad o es futuro el hidrógeno? Pero ya me lo voy a decir luego. Vamos a dar primero paso a nuestro último ponente, a Jesús. Jesús, bueno, lo mismo que el resto. Muy bien, buenas tardes a todos y muchas gracias al Foro de las Ciudades por invitarnos a estas sesiones, y muchas gracias a todos ustedes por la asistencia, dadas las horas, como han comentado anteriormente. FCC es una compañía que tiene más de 100 años de antigüedad, incluso hasta más de 120 años. La formamos del orden de unos 50-55.000 empleados y actualmente pues dispone de una flota de vehículos entre España y Portugal de servicio urbano de aproximadamente unas 14.000 unidades. Como he dicho, FCC es una empresa de servicios. Nosotros no somos fabricantes de vehículos ni de maquinaria, pero sí que trabajamos estrechamente y colaboramos con los principales proveedores y fabricantes para llegar un poco al mejor producto o al producto que mejor se adapta a la prestación de un servicio, en este caso el de recogida de residuos.
¿Cómo vemos nosotros el vehículo del presente y cómo vemos el vehículo del futuro? Pues lo vemos sobre la base de 4 patas bien diferentes, pero muy importantes. No por este orden, pero por comenzar por uno, como ha comentado mi compañera anteriormente, el primero es la seguridad. La seguridad no solo desde el punto de vista del conductor o de los peones, es decir, de nuestros trabajadores, sino también desde el punto de vista del ciudadano, del viandante. Pues en este caso introduciendo sistemas que mejoren la detección de ciclistas, detección de peatones, de obstáculos, etcétera, etcétera. O bien con cabinas modernas, más seguras, con mayor visibilidad, adelantadas, etcétera. La segunda pata, yo haría mención a un tema que es el rendimiento, las prestaciones y todo lo que está relacionado con obtener una máquina que nos dé una mayor sostenibilidad, pero sostenibilidad desde el punto de vista de ahorro energético. Desde el punto de vista de prestaciones, pues tener vehículos, no olvidemos que nosotros somos una empresa privada y que cuanto mejor sea la máquina, más rápida sea dentro de la seguridad y mejor trabaje, pues mejor nos va a ir a nosotros. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues llegar a tener o disponer de un vehículo que sea lo menos contaminante posible y con el menor nivel de emisión sonora, como ha comentado también algún compañero mío con anterioridad. La tercera pata, pues vendría del hecho de lo que es todo el tema de la contaminación, es decir, del compromiso que tenemos con descarbonizar la empresa completamente en el año 2050. Claro, la única vía para esto pues sería llegar a emplear vehículos, no solo los recolectores compactadores, sino en general cualquier vehículo de servicio urbano que no emita CO2. Para eso o vamos a algún tipo de combustible que no lo haga, que puede existir en un futuro no muy lejano, o bien vehículos eléctricos, bien sea de baterías o de pila de combustible con hidrógeno. Y por último, que no menos importante, pues la última pata es la mejora en las prestaciones y en el rendimiento de las carrocerías recolectoras compactadoras, bien sean de carga lateral, de carga trasera, etcétera, aumentando las mejores eficiencias para que existan los menores consumos, por tanto las menores emisiones, que sean más seguras y que nos permitan llegar a esas prestaciones que coloquen a la empresa en una posición de tener los mejores rendimientos y, por tanto, ser más competitivos. Muchas gracias, Jesús. Han salido varias cosas, ¿no? Aquí ahora mismo. Hemos hablado del Internet de las cosas, te hablabas tú también de la relación, el diálogo, por decir, también entre la recogida. Se ha hablado del gas. Hay varias cosas. Me gustaría recoger vuestra opinión. ¿Realmente el gas es la energía madura que a día de hoy se utiliza? ¿Es la que va a permanecer? Cualquiera de vosotros, intervenir, levantar la mano, lo que queráis, directamente. ¿El hidrógeno tiene algún futuro? El Internet de las cosas, veremos una recogida autónoma, que directamente no haya ni conductor y se relacione con el contenedor y recoja el solo, no sé. Os decía que me siento interpelado porque nosotros en SADECO creemos firmemente en dos cosas. Una es que la empresa pública tiene que ejercer de tractor. Es la obligación de la Administración el dinamizar determinados sectores y determinadas actividades. En este caso, que estamos hablando de descarbonización, nos sentimos interpelados y llamados a ejercer como tractor como empresa pública. Y en segundo lugar, queremos estar en vanguardia. Esto nos lleva al hidrógeno y nos lleva a salir de la zona de confort. El gas, a día de hoy, nosotros tenemos 10 vehículos de carga lateral propulsados por gas, fenomenalmente, tienen sus cosas porque tienen su periodo de carga, carga rápida, carga lenta, en fin, en cuestión de operación podemos entrar en detalle y discutir esa eficacia del vehículo y los turnos, cómo tienen que organizarse y entrar en ese detalle, pero evidentemente es una tecnología consolidada, eso yo entiendo que estamos todos de acuerdo, y una tecnología limpia y consolidada, pero evidentemente, como decía, nos sentimos interpelados a dar pasos hacia el futuro, para nosotros ya presente, y nuestra apuesta firme es por hidrógeno. Vehículos propulsados por hidrógeno,
Acabamos de recibir hace 2 semanas la confirmación del MITECO de la resolución definitiva de un PERTE que presentamos para renovar la flota de hidrógeno. Tenemos ahora mismo 12 millones de euros. Llevo toda la feria paseándome diciéndolo, que tenemos 12 millones de euros para gastar antes del 31 de diciembre de 2024. Que quien quiera que levante la mano, que necesitamos vehículos propulsados por hidrógeno, carga trasera o carga lateral. En Sadeco tenemos 300 vehículos de flota, tenemos una flota electrificada desde hace ya años, pero como os digo, nos sentimos obligados, lo vivimos como una obligación el dar pasos para mover también al sector. Se ha dado también en varias ocasiones en Sadeco, donde hemos promovido la movilización del sector. Nos pasó con la carga lateral, nos pasó con el avance de los contenedores metálicos a plástico, el modelo de renting de contenedores. Está en la idiosincrasia, en el ADN de Sadeco, el ser tractores de este tipo de innovaciones. Así que por eso decía que yo creo que puede ser motivo de debate polémico, no lo sé, pero bueno, nosotros estamos apostando por hidrógeno con firmeza y con fuerza, porque además, que lo habéis mencionado, está muy ligado con la circularidad. Una circularidad de manual, en este caso, seríamos capaces de recoger residuos, bioresiduos, producir hidrógeno, ser sostenibles 100%, que no dependamos de combustibles externos, porque el gas es muy limpio, pero hay que pagarlo a no sé qué país. ¿Somos capaces de producir nuestro combustible para nuestros vehículos con la basura de nuestros vecinos? Vamos, yo te lo compro ya. Oye, quedaros con lo de los 12 millones que tienen, porque es interesante para luego poder hacerlo. Creo que es muy interesante. ¿No veis el vehículo eléctrico en ningún momento? Sí. Ay, perdona, Sí, César. Sí, a ver, la pregunta sobre el vehículo eléctrico Sí. probablemente llegue y sea el eléctrico, como ha comentado, con pila de hidrógeno, pila de combustible, o el eléctrico puro, y en algunos servicios probablemente el eléctrico ya es una realidad hoy y se puede desarrollar hoy, ¿vale? En algunos servicios hay que adaptar la flota a esos servicios. Lo que quería apuntar es que hemos comentado la obtención de biogás, la generación de energía eléctrica a través del biogás, el aprovechamiento de los vertederos y para obtención de biometano, y es que eso va a permitir que probablemente podamos obtener nosotros como una fuente de energía ese hidrógeno verde que no vaya a tener emisiones, que vaya a tener y que lo vayamos a poder aprovechar en nuestros vehículos. Ahora bien, ¿cuántos vehículos existen ahora a corto plazo? En largo plazo probablemente sean estos vehículos eléctricos con pila de hidrógeno, vehículos eléctricos quizás se pueda obtener algún vehículo con alguna batería de mayor rendimiento, pero la realidad es que probablemente no es que no se estén haciendo. En algún servicio, efectivamente, será el hidrógeno, el eléctrico, y quedará el eléctrico. No hará falta avanzar en algo más hasta que los costes de obtención de esa energía de hidrógeno compensen algún otro coste de obtención de energía eléctrica, que ya parece que en algunas empresas empiezan a conseguir. Tenemos por ahí, Jesús quería intervenir, también Mónica y también Paz. Luego tú te va a tocar también. Jesús. Sí, yo quería dar 2 pinceladas sobre lo que han dicho mis compañeros, estoy al 80 o 90% de acuerdo con ellos. Primero, el gas natural está consolidado, es decir, es una tecnología que está por catálogo en los principales fabricantes de chasis o bastidores. E incluso ese biogás de vertedero con el que cerraríamos el círculo obtenido a través de la basura también hoy en día es una realidad. Es decir, y eso pues es bastante más sostenible. No sé si económicamente más caro o más barato, pero sí que el gas natural puro sacado de un tubo. Y más a como está el precio del normal metro cúbico hoy, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el vehículo eléctrico existe. El camión eléctrico existe. Solo tenemos que darnos una vuelta por la feria y no hay un solo stand, o casi no hay un solo stand donde no hay un vehículo eléctrico carrozado con un recolector, con una cisterna, con un volquete, más grande, más pequeño, de más tonelaje, de menos. ¿Qué es lo que sucede? Y estoy completamente de acuerdo con César, que el vehículo, el recolector de residuos urbanos es el mayor consumidor de energía que hay.
bastante más que un autobús de pasajeros urbanos, porque lleva una carrocería encima que cada vez que se para tiene un sistema de compactación que absorbe bastante energía. Entonces, claro, las baterías hoy en día, que han mejorado muchísimo de 10 años a esta parte, pero una barbaridad, no son suficientes para determinados servicios de recolector porque no tienen autonomía. Tendríamos que llenar el camión de baterías, lo que supone llenarlo de peso, lo que le quitas de carga útil, es decir, transportas hierros en lugar de basura. El negocio es catastrófico. ¿Cuál es el futuro? ¿O a dónde hay que tender? O bien a ir a vehículos con baterías más ligeras, es decir, con densidades energéticas mayores, o bien el hidrógeno. De las primeras, pues los fabricantes de baterías se tienen que poner las pilas, porque si no dejarán de vender, sobre todo para automoción. Es decir, les comerá la pila de combustible. Del hidrógeno me reservo mi opinión para un poco más adelante, para ver y contrastar datos. Perfecto. Mónica. Sí, bueno, hay mucha parte de lo que quería decir que ha comentado ya Jesús. La electricidad, el vehículo eléctrico en gamas un poco más ligeras es una realidad y está ahora mismo a la orden del día. En todas las licitaciones en las que presentamos desde Precero soluciones sostenibles hemos metido vehículos eléctricos. El recolector eléctrico de 27 toneladas es el gran reto hoy por hoy, ¿no? Es lo que decía Jesús, es el consumidor de electricidad. En Precero hemos trabajado en una solución de 27 toneladas, 100% eléctrico, que además tiene un motor de gas natural que lo que hace es que le da un poco más de autonomía al vehículo y por tanto da una continuidad y mejora los rendimientos. Y yo introduciría un punto quizá un poco de polémica sobre esto y es las inversiones, es decir, el gran coste que hoy por hoy puede tener el poner una flota 100% sostenible frente a una flota de gas e incluso una flota de biogás, llegado al extremo, ¿no? En tanto en cuanto no nos ayudéis o no nos ayude las entidades públicas en las licitaciones a reconocer esos incrementos de coste, que casi es de un 200-300% respecto a un vehículo de gas, claro, la empresa privada de alguna manera se desincentiva a invertir en este tipo de soluciones. El salto a esto será el hidrógeno, precisamente por lo que decía Jesús, de las inversiones y el espacio en baterías que no se termina de ver y por tanto se entiende que la pila de combustible y el hidrógeno terminará siendo una realidad. Y ahí yo me adelanto seguramente a lo que Jesús dirá, y es que España aún no está preparada para esto. No hay una infraestructura de hidrógeno bien dotada que permita que cualquier vehículo, en el momento en el que haya y que se terminen de implantar este tipo de modelos innovativos de vehículos recolectores de hidrógeno, no podremos ir a una hidrogenera. Ese es el punto también en el que la ciudad nos tiene que ayudar, porque si no hay infraestructura y el vehículo está, pues nos quedamos igualmente, ¿no? Sí, yo la intervención que iba a hacer, la verdad es que me lo vais poniendo, parece que esto estaba ensayado, ¿no? para hilar un hilo argumental. Yo iba a introducir dos elementos. En primer lugar, de alguna manera, viene en relación a lo que indicáis. A ver, una cosa es la I+D, la innovación, el vehículo demostrativo, el pongo un vehículo para que se me vea, incluso para el político que se saque la foto. Y otra cosa es, me lanzo a la renovación completa, donde hay muchas incertidumbres tecnológicas y luego el aspecto económico, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, pues nosotros también estamos en proyectos de I+D y, bueno, vinculados a temas de movilidad, o un fabricante te presta un vehículo y, bueno, vamos dando señales que también son importantes. Pero claro, ese salto mortal a pasar al ámbito de la explotación, a una sustitución completa, pues es complejo, ¿no? Luego, en un momento, además, en que todos sabemos las incertidumbres que hay con todos los combustibles, ¿no? Si empezamos más allá de la madurez tecnológica a comparar, y como os decía, nosotros producimos biogás, entonces empezamos a comparar. ¿Qué me es más rentable? ¿Producir energía eléctrica con biogás en función de cómo me retribuye la energía? ¿O convertirlo en biometano? Ahora ya tenemos garantías de origen, entonces lo inyecto en la red. ¿O lo utilizo en mis vehículos? Pero entonces comparo mi biometano con el gas natural y entonces viene la guerra de Ucrania y nos cambia. Entonces, ¿cómo se pueden tomar decisiones, ya dejando aparte la madurez técnica, decisiones que
lleva un tiempo sacarlas adelante, el suministro, y luego, bueno, pues no son decisiones para 6 meses, lógicamente, ¿no? Y luego otro elemento también que me gustaría mencionar sería el tema de las ayudas, ¿no? Comentabas un poco el tema del PERTE. Si no hubiera habido PERTE, seguramente, no, digo yo, no se hubiera dado el paso, ¿no? Se nos está empujando y nosotros ahora estamos, por ejemplo, en la disyuntiva, igual lo hay en otras comunidades autónomas, que las ayudas que se están sacando las comunidades autónomas para biorresiduos, al menos en Asturias, se ha interpretado que los vehículos para recogida de biorresiduos no pueden ser de combustibles fósiles, ni de gas natural siquiera, y eléctricos, hidrógeno o biometano, ¿no? Vale, es un 90% de ayudas, que en teoría parece muy atractivo, pero ya te quita puntos si el camión es compactador, ya si es bicompartimentado, ya la parte correspondiente a la orgánica. Entonces, realmente es verdad que el que haya unas ayudas nos empuja, nos hace muy atractivo, pero luego aparecen cuestiones tan prácticas como que todas las comunidades autónomas ahora, o con un consorcio público como es el mío, empezamos a sacar licitaciones. ¿Qué plazos de entrega vamos a tener cuando empezamos a comprar ahora todos cientos de camiones recolectores eléctricos o para biogás, ¿no? Entonces, los tiempos que decías tú en la mesa anterior, hablando de otra temática relacionada pero diferente, los tiempos a veces son traicioneros, ¿no? Queremos hacer, nos ayudan, encontramos, y a veces es un debate así un poco interno complejo, ¿no? Sí, sí. Entiendo, la verdad que como gestor entiendo que hay muchas cuestiones que te obligan a no ser tan aventurado, ¿no? A la hora de tomar decisiones y te hace ser más cauto, lógicamente, ¿no? Diego, ¿tú cómo lo ves? Bueno, nosotros en Vitoria tenemos 11 recolectores que funcionan a gas y 21 equipos eléctricos asociados a la limpieza. Entonces, bueno, yo entiendo que el gas llevamos muchos años con él, es una tecnología consolidada, pero que quizás si hablamos de recogidas eficaces es ver cómo usamos, ¿no?, esos vehículos, ¿no?, a la hora de delimitar, o sea, de definir bien las rutas, definir bien las frecuencias, porque el residuo está migrando del resto a las selectivas y bueno, en Vitoria también tenemos mucho miedo a bajar la frecuencia, ¿no?, sobre todo de la fracción resto, ¿no? Y es ahí donde tenemos que hacer un trabajo técnico pues a través del pesaje embarcado, a través de sensores volumétricos, de poder analizar qué contenedores se les puede empezar a bajar la frecuencia en la fracción resto, que es la que da miedo, y poder utilizar de una manera más eficaz los recolectores para estas fracciones que están creciendo, ¿no?, sobre todo los envases ligeros, ¿no? Nosotros ya este año pasamos a darles un día más de recogida, ¿no? Y esa migración y esa medición de residuos presentes en el contenedor, que suele ser variable a lo largo de la semana y que, bueno, pues que sobre todo los lunes, en nuestro caso, es cuando tenemos pesos máximos, ¿no? Y es ese lunes quien define la frecuencia y hay que tener disponibles esos vehículos, ¿no? Y esas rutas, ese trabajo técnico es el que ahora mismo tenemos que avanzar más para tener recogidas eficientes. ¿Estás de acuerdo, Mónica? Me parece Sí, que... hablaba precisamente, nosotros, por ejemplo, tenemos en Granada tenemos sensorizados todos los contenedores, de tal forma que podemos optimizar en tiempo real las rutas y entender si los contenedores están en qué nivel de llenado, de tal forma que adecuemos exactamente la ruta y el consumo de combustible, que al final te lleva también un poco a la sostenibilidad y a una reducción de huella de carbono, pues a través de esa eficiencia, ¿no? Por tanto, estoy 100% de acuerdo con lo que dice también, es otro driver de mejora, lo que dice Daniel. A eso, Francisco, lo que te referías cuando hablabas de esa relación o Sí, claro, a eso es lo que me refería, que bueno, estamos hablando de los combustibles y la propulsión del vehículo. Hay pasos anteriores muy importantes, fundamentales, como acabo de comentar ahora mismo, que es saber cuándo tienes que recoger. Claro. En Córdoba, por las características de temperatura, que ahora está en toda España, pero en Córdoba esto pasa mucho, siempre ha sido una máxima recoger la basura todos los días, inerte y orgánica. Pase lo que pase, haya lo que haya, te encuentres lo que te encuentres. Esto hay que reflexionar acerca de esto, ¿no? Nosotros hemos dado ya el paso, sensorizamos ya en los próximos días todos los contenedores de vidrio. Es más sencillo, volumétrico, el paso lógico para empezar la sensorización.
pero luego hay que seguir avanzando, que entendamos qué estamos haciendo, qué estamos recogiendo. Por eso te decía de hablar el contenedor con el vehículo, ¿no? Estamos recogiendo contenedores vacíos a 1/4, a 2/4, en unas zonas más, en unas zonas menos. A mí me encanta oír que está todo sensorizado y tal. Me inspira porque evidentemente es el camino. Luego quería hacer un apunte, una reflexión con respecto al hidrógeno y las inversiones. Me parece muy interesante eso que decís de las inversiones, pero hoy yo he estado un rato explicándolo como lo veo yo. Las inversiones son con su tiempo de amortización. Y la cuenta de resultados, y aquí somos todos gestores, entiendo que somos todos gestores, nos sentimos muy cómodos, la cuenta de resultados va a ser muy agradecida cuando dejes de comprar gas, gasoil, lo que sea, ¿no? Entonces, en el caso por lo menos de la empresa pública, que también hay que pelear las inversiones y hay que pelearlas mucho. Están aquí los compañeros que lo saben, que es una faena importante, pero fácilmente explicable cuando tu cuenta de resultados lo soporta. Entonces, esos dos conceptos van ligados, van de la mano. Si somos capaces de producir nuestro combustible, nuestra cuenta de resultados será mucho más amable que lo es ahora. Eso está claro. ¿Alguna cuestión más? ¿Algún apunte? ¿Qué papel juega entonces el Internet de las cosas? Que decía que es prácticamente parecido. ¿Es fundamental introducir estas variables de Internet de las cosas para poder mejorar en la recogida y eso repercutirá lógicamente en el tipo de recogida y en el tipo de vehículo que uses, lógicamente? Supongo que en función de que mejores las rutas no es lo mismo tener un tipo de camión que tener otro. Podrás cambiar, ¿no? No sé si me equivoco, corregidme si me equivoco o si no. Por cierto, si queréis vosotros preguntar también, ¿eh? Estoy aquí, no solamente estoy yo, el diálogo está abierto a todo el escenario y cualquiera que quiere preguntar, simplemente que me levante la mano, le pasamos el micrófono y pregunta. ¿De acuerdo? Sí. Sí, yo quería hacer Primero Paz y luego... sí, nada, una intervención muy breve nada más para poner de manifiesto la necesidad que existe para la digitalización del sector de los residuos, puesto en comparación, por ejemplo, con las ayudas que están viniendo para la digitalización del sector del agua, donde no recuerdo ahora mismo la cifra, pero debe ser como 1000 veces mayor, ¿no? En el mundo del agua se ha peleado mucho la necesidad y está habiendo una avalancha de ayudas, y en el sector de los residuos a veces seguimos siendo pues la hermanita pobre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El hablar de, bueno, nosotros tenemos en concreto, como os comentaba antes, pues mucha de nuestra recogida está afectada por la dispersión de la población, por municipios rurales, y bueno, tenemos una aplicación propia que desarrollamos hace 4 o 5 años sin mucho coste, pero el salto, digamos, el coste que supone una digitalización de todos los contenedores, o en nuestro caso, aunque no sea el objeto de la mesa, también de todos los procesos de tratamiento, requiere unas inversiones enormes, que en el sector de los residuos, desde mi punto de vista, no están. Nos dan ayudas para mejorar la recogida separada, para biorresiduos, pero parece que la digitalización es algo un poco, un lacito, ¿no? Un adorno un poco a más, así, ¿no? Porque no se acaba de ver la relación en cómo puede contribuir la digitalización a la mejora de los objetivos de reciclaje que se hablaba también en la mesa anterior. Entonces yo creo que hay que insistir mucho en este mensaje como sector, en los vehículos, en la optimización de rutas, en los tratamientos, en las herramientas que se te ponen también a disposición de los ciudadanos, porque hace falta gastar muchísimo dinero en digitalización desde mi punto de vista en el sector de los residuos. Sí, yo Yo- sé. Ay, Sí. perdona. Perdona. Estaba Diego primero, si no es Sí, posible. perdón. Nada, no, está bien. Como quieras, ¿eh? Bueno, más o menos en la línea que comenta mi compañera, pues sí, la sensorización es clave, sobre todo, bueno, tiene dos funciones distintas, ¿no? Una, quizás en una zona rural, una zona dispersa, tener los contenedores con sensores, pues te permite o te garantiza ahorrar mucho combustible, ¿no? El poder ir a recoger exclusivamente los contenedores que están llenos. Claro, en caso de una gran urbe, yo creo que los sensores juegan otro papel, ¿no? Juegan un papel de medir la evolución de la recogida selectiva, lo que he comentado antes, y también a la hora de, pues bueno, siempre seguimos teniendo nuevas zonas que contenerizar, ¿no? Seguimos modificando los contenedores en calle, metemos un contenedor más, movemos una isla, movemos otra isla,
es ahí donde los sensores nos van a decir, nos van a ayudar a elegir las frecuencias y las rutas, ¿no? A la hora de esos cambios que realizamos, desgraciadamente, con demasiada hábito, ¿no? Porque siempre estamos moviendo los contenedores por una causa o por otra, ¿no? Y eso. Mónica. Sí, yo hablaba antes y estoy de acuerdo con Paz. Hoy por hoy las iniciativas de digitalización tienen que salir casi de uno mismo. No esperes a que te ayuden con subvenciones porque no está siendo así. Nosotros en Precero hemos empezado o hemos creído que la digitalización era un driver para conseguir eficiencia y por eso hemos apostado por ello y hemos lanzado programas de digitalización entendiendo que al final en la cuenta de resultados que hablaba antes el compañero, pues iba a salir, ¿no? Iba a salir. Y por eso creemos que Flota Conectada y el Internet de las Cosas nos está ayudando a visualizar, a tener un mapa de la flota en tiempo real, a entender cómo están funcionando las rutas, a eficientarlas incluso y por tanto conseguir menos combustible, a tener también la flota, como os comentaba, incluso conectada para entender la actividad, las horas, los kilometrajes, los hábitos de conducción de los propios conductores, que de ahí también sacamos muchísimos drivers de cambio de comportamiento de conductor, por tanto, estilos de conducción más eficientes y, por tanto, estamos apostando también por la eficiencia en el comportamiento del conductor, ¿no? Sacando planes de formación y de incentivación al conductor. Por tanto, hay otras iniciativas, otros incentivos que a empresas como nosotros pues, nos están generando ventajas en el largo plazo y, por tanto, la digitalización pues, nos es un driver fundamental. Pero efectivamente, las subvenciones y las ayudas en esto pues casi son nimias, estoy de acuerdo. ¿Qué cuesta digitalizarlo? Bueno, César, interviene primero y luego el que quiera que me conteste qué puede costar hacer esa digitalización. Claro, un municipio pequeño a lo mejor es fácil, pero un municipio como Córdoba, como Vitoria o toda la comunidad asturiana, ¿no? Todo el Principado. Luego me decís porque también es importante el tener en cuenta. Pero César, perdona, que me he interrumpido yo. Yo quería hacer una reflexión también. Antes en la mesa lo hemos comentado y solo se ha hablado de reciclar. No se ha hablado de reducir, no se ha hablado de reutilizar, no se ha hablado, relacionándolo con esto, de eficientar el servicio. Quizás el problema que nos ocurre, y haciendo también la comparación que hacía Paz con el tema del agua, el agua la verdad que llega a todos los sitios y ahora lo que se está buscando, ¿cómo voy a mejorar el agua? Voy a mejorar en la parte de reducción, en menos consumo, en menos temas, a través de la digitalización. Eso a día de hoy, nosotros las ayudas que se está recibiendo, las ayudas que se están enfocando, son para más recogidas, más reciclaje, no es desafortunadamente para buscar, voy a ver cómo hago más eficiente la recogida, voy a ver cómo paso por aquí, paso por allá. Me pasa, nosotros en nuestra ciudad nos pasa lo mismo que en Vitoria, o sea que al final no buscas tanto, cuando sensorizas el contenedor no buscas tanto la eficiencia, sino el que recoja mejor, que controle mejor, cómo voy a la recogida selectiva, que no se llene el contenedor, lo haces más con esa intención, más que con la parte de voy a reducir, porque evidentemente por otro lado tenemos la presión vamos, ninguno queremos tener un contenedor lleno en nuestra ciudad bajo ningún concepto. Es lo peor que... Bueno, entonces eso al final que hace que recojas el lleno es el que mueve el resto de los contenedores que están a un cuarto, o a medio, o a 70, o lo que sea. Gracias, César. En cuanto al coste, no sé si Jesús, si quieres decir algo del coste de esa digitalización, si tenéis alguna cifra aproximada, algo para orientar. Yo no sé exactamente cuánto cuesta la digitalización. Lo que sí que sé es que nosotros no tenemos ayudas y tiene que ser una iniciativa propia de FCC el llegar a esta digitalización, que por otro lado es fundamental si queremos reducir la fracción de resto y aumentar el reciclaje, sean envases, plásticos, cartones, vidrio, etcétera, etcétera. El coste, honestamente, no lo sé. Lo que sí que sé es que poner un sensor de llenado a un contenedor, hacer un sistema de cierres de contenedores, fundamentalmente de 4 ruedas o de carga lateral, poner unas tarjetas de identificación, unos RFIDs, todo esto
en ocasiones hace que cuando nosotros tenemos que presentar una oferta a un ayuntamiento, a una municipalidad, nos vamos de madre, con perdón de la expresión. No pasa nada, bien. Es decir, honestamente no sé cuánto cuesta. Puedo saber cuánto cuesta unitariamente un sensor de llenado, pero depende un poco del volumen que queramos, ¿no? Sí que es cierto que últimamente en los pliegos de condiciones, pues rara es la ciudad en la que en alguna fracción ya no se nos exige el poner este sensor de llenado, ¿no? Francisco. Para que sea más eficiente. O para que controlemos que no esté llena. Mónica, Francisco, Diego, Paz, ¿alguna cuestión que añadir a lo que estaba diciendo? Yo me atrevería a lanzar una cifra. Has preguntado Perfecto. en una ciudad como Córdoba, que son 355.000 habitantes, con una población concentrada en edificación vertical, pero luego una zona dispersa, también en construcción horizontal, que yo creo que se está dando en cada vez en más ciudades como medianas, grandes. Una sensorización de todos los contenedores, de la tecnología que conocemos y luego su repercusión en oficinas, pues puede estar hablando entre 3 y 4 millones de euros. Digo para Puede que, ser un como sé dato- que aquí hay gente de ese ámbito, porque puede ayudar. ¿Alguna cuestión más que tengamos Sí. que añadir en este sentido? Yo por coger el guante, Diego, le he comentado la unión entre la recogida y la reducción, pues yo creo que sí se puede. Hay casos puntuales que sí que se puede reducir recogiendo mejor. Y Ajá. uno de ellos es los residuos voluminosos. Nosotros ahora mismo hemos sacado un contrato nuevo en el cual, bueno, después de darle muchas vueltas nos dimos cuenta que el residuo voluminoso tiene un potencial de reutilización. Y ese potencial de reutilización se pierde por malos hábitos en la recogida. Entonces, ¿cómo lo hemos intentado arreglar? Bueno, hemos creado un contrato integral que es recogida, clasificación, reparación y preparación para la reutilización y comercialización. La misma empresa recoge, la misma empresa vende. Al tener la custodia del material siempre la misma empresa, ya se encargan bien los que venden, que los que lo recojan lo cuidan bien, ¿no? No solo eso, sino también existen 3 sistemas de recogida. Uno que es el residuo abandonado, que Vitoria, por muy green capital que sea, seguimos teniendo residuo abandonado. Todavía no llegamos a eso. El recogida bajo cita y recogida en piso. Para aquellos residuos que son, bueno, residuos ya no son residuos, son objetos, son materiales que tienen valor en el mercado y que tienen un mayor potencial de reutilización y de reparación, ¿no? Entonces, digamos, un ejemplo de cómo recogiendo mejor se puede mantener el valor del material, que es el objeto de la economía circular, ¿no? y reducir el residuo al final. Sí, Mónica, gracias, Diego. Mónica. Sí, quería comentar precisamente que hay otras herramientas que estamos también promocionando desde Precero en relación con la reutilización y que son sistemas de participación ciudadana. En nuestro caso se llama DoGood. Es un sistema, es una app en la que los propios ciudadanos, antes de dejar cualquier tipo de residuo voluminoso en un punto, lo que hacen es que lo ponen en ese portal y hacen un Wallapop del residuo directamente, totalmente gratuito. Lo estamos promocionando en diferentes ciudades en las que operamos con una acogida excelente, muy buena. Y de esta manera también estamos concienciando al ciudadano de que, oye, en lugar de dejar un residuo en un sitio abandonado o en un sitio donde no debe hacerlo, pues se están utilizando muchísimos residuos para personas que lo pueden utilizar, ¿no? Son iniciativas de participación ciudadana que también suman y que contribuyen también a que el residuo pues, no se quede de una manera ineficiente por la calle y se pueda reutilizar. Gracias, Mónica. ¿Alguna cuestión por parte del público? Hay una cosa que quería consultaros porque yo lo he visto en mi municipio, yo vivo en Alcorcón, ¿vale? Lo vi, yo creo que era simplemente pues para probar y creo que no tuvo ningún resultado. Quiero saber si vosotros veis si eso realmente no vale para nada y tengo razón o quizá puede tener un futuro. Un vehículo con el conductor, no había recogedor, simplemente el conductor se paraba al lado del contenedor y ya solo automatizaba toda la recogida. Yo lo vi, me quedé durante 15 minutos viendo cómo lo recogía y yo decía, hombre, bonito queda, pero eficiente no me parece que sea. No sé vosotros si veis que esa recogida autónoma de esa forma, luego con la complicación social que puede llevar, porque claro, luego la queja era puestos de trabajo, etcétera, etcétera, y todas las cuestiones.
¿Qué opináis de ese tipo de recogida? Si puede tener algún futuro o no puede tener algún futuro. Y he vuelto otra vez al camión, perdonadme. Decidme. Sí, Supongo que te refieres a la recogida de carga lateral. sí, claro. Pura y dura. Sí. Pero sin conductor. No, pero Sí, sí. no, Hablabas era- de sin el conductor era el que automatizaba directamente desde su Ah, puesto, sí, Bueno, pero todo, la carga se lateral. directamente, La carga lateral. lo hacía él, pero no había veía Sí, que no era un había sistema- peones, no había nadie. No había peones. Sí, era eso es la carga solamente lateral, ¿no? una persona Carga para lateral. recogida y tal. Eso Sí. está consolidado. Está a la y orden del existe. día ya. Es decir, Bueno, yo te digo- conviven y coexisten la carga trasera y la carga lateral. En muchas ocasiones es una cuestión social de la propia ciudad. Es decir, yo vivo en el centro de Madrid y en el centro de Madrid yo creo que el ciudadano y el ayuntamiento es impensable poner carga lateral hoy en día. Y estamos acostumbrados a los cubitos y a los porteros o a los conserjes o los guardas de las urbanizaciones. ¿Has En pensado mal? otras determinadas zonas sí. Por ejemplo, hay también una parte de la carga lateral en recogida selectiva que no funciona excesivamente bien, que tiene unos rendimientos que no son a lo mejor como lo puede ser una carga vertical, y me refiero al papel y al cartón, ¿no? Por la dificultad que tiene no la descarga del contenedor, sino que el camión sea capaz de absorber una gran cantidad, aunque poco peso, pero mucha cantidad. Pero al final, y por no extenderme mucho en la respuesta, es una realidad. Es decir, la carga lateral existe, es semiautomática porque el conductor tiene que tener presencia, lógicamente, igual que un conductor de una máquina de un tren tiene que tener algo pulsado, el hombre muerto, o el botón, o como quieras llamarlo. Pero es una realidad y coexiste. Ya te digo, en este caso no he vuelto a ver ese camión, ¿eh? Te digo también la verdad que lo vi un par de veces y no lo he vuelto a ver. Es que yo lo que veía es que se tenía que colocar exactamente en un sitio para que todo actuara de forma automática. Claro, a ver, que está muy bien. Sin embargo, el que sigue actuando, en este caso, es el que se baja, coge el otro, pum, da con el mando, lo recoge, lo lleva No y es tan se acabó. complicado. Los conductores no. son muy hábiles. Te digo, Sí, yo sí, te Si digo, quieren ser muy hábiles, son muy hábiles. por eso te digo, yo lo saco para debate. Es que si no, veo todo demasiado No, bien, es una demasiado- práctica que ya está consolidada, la carga lateral, y yo creo que los conductores saben perfectamente, a lo mejor en el caso en el que viste, pues el conductor no Ah, era ojo, muy era ducho nuevo. en la materia, pero en general clavan perfectamente y hacen la actuación de recogida de una forma espectacular. Igual no hacía Sin nada. necesidad de que haya personal detrás que lo manipule y demás, es una ventaja, yo creo, y además contribuye a que la gente minimizamos riesgos también en la actividad con respecto a estos perfiles. O sea que yo creo que ahí hay ya hay una consolidación de la tecnología en estas Ya te formas digo de descargar. que yo ahí en ese momento me pareció que esto estaba haciendo un acto titánico, porque le costó horrores, de verdad. Y, hombre, era muy bonito, pero no me parece. Pero además, él no se bajaba del camión, simplemente lo que era colocarlo en línea para Sí, poder... pero está muy consolidado, tanto que tenemos una competición en ANESMA de conducción eficiente y se cronometra. Y Sí. Hay competiciones, directamente están las Olimpiadas de la lo recogida. puede ¿no? explicar el secretario general que es así. Yo iba entrando en el aspecto, Alcorcón es una de las empresas asociadas, acaba de incorporar 10 equipos de carga, sí, es bilateral, no es lateral. Lateral. Son monooperador también, son como los que estamos hablando, el gancho de vaciado de antes, pero que es bilateral. Bueno, probablemente estaba en la adaptación, estoy hablando de que 1 o 2 meses de incorporación, estaba en la adaptación del sistema y estaba el conductor adaptándose al sistema, que no es por el sistema. Yo personalmente creo, por el aspecto de debate, que tenemos que ir al valor añadido. El valor añadido, nos ha comentado el compañero Vitoria, el valor añadido puede ser en un servicio en un momento dado, porque el producto que vas a obtener quieres valorizarlo lo máximo posible y ahí la recogida tiene que ser buena para que el producto sea bueno. Sí. Y en otros momentos igual el valor añadido no existe tanto en cuanto a la recogida. Y en otros momentos en Madrid, por ejemplo, que puede ser un puerta a puerta bien aplicado y que antes hemos estado comentando con una carga trasera, pues la recogida selectiva pueda ser mejor. Entonces, en cada aspecto, en cada servicio, en cada sistema, lo que hay que analizar es qué viene mejor al sistema, y evidentemente es algo que tenemos que ver. No, y ya no en el sentido
afortunadamente en las administraciones empezamos con el vaso lleno todos los años. ¿Vale? Puede ser más, nos tenemos que pelear mucho con las inversiones, pero puede ser más, puede ser menos, pero empezamos con el vaso lleno. Entonces, el aspecto de menos puestos de trabajo no aplica, será puestos para otras cosas que puedan ser de mayor valor añadido, como por ejemplo la reutilización que ha comentado nuestro compañero. Yo estoy convencido. Además, si aumenta el flujo de residuos, directamente se va a generar trabajo. Incluso aunque se redujese la cantidad de residuos generado, al aumentar el número de flujos de residuos, aumentaría los puestos de trabajo. Creo yo, ¿eh? Y lo que ha comentado Fran, ya me callo. Nosotros todos los años en las jornadas de la asociación tenemos el OptiWaste Channel, que lo que hace es un concurso, una competición de todos los conductores de las diferentes empresas asociadas de habilidad y de forma de recogida. Todos los años, yo creo que en Sadeco hay alguna persona que ha sido, Getafe ha sido también, ha tenido su conductor, pero bueno, es de habilidad de los conductores, como forma de incentivar su pericia y su forma de... También se evalúa el consumo y la gestión del combustible en la recogida. Qué bueno, eso me parece estupendo. Paz, ibas a... Sí, yo iba a hacer un comentario porque, bueno, en el fondo había salido al principio la relación entre el vehículo de recogida y el contenedor, que... Sí. Y bueno, al final cuando hablamos también de carga trasera o carga lateral, al final siempre acabamos hablando y estamos precisamente en un lugar donde todos hemos podido ver diferentes tipologías, ¿no? Y yo ahí el elemento que quería añadir es que muchas veces en el ámbito de... Y voy a volver a hacer la comparación con el sector del agua. Sí. En un municipio sale un alcalde nuevo y no se le ocurre opinar sobre cómo debe de modificarse el funcionamiento de su depuradora. Pero sin embargo, en el mundo del residuo, todo el mundo sabe, opina y tiene gustos, porque además como está esa máxima de que hay que hacer trajes a medida, de lo que sirve en un municipio no sirve en otro, en función de un montón de características, ¿no? Entonces, la dificultad que hay muchas veces desde el punto de vista de la gestión es que parece que cómo se tienen que recoger los residuos, qué sistema de recogida, qué modelo de contenedor, es algo del gusto, pues a veces del alcalde, ¿no? Y llega y dice... Pues yo ahora voy a quitar todos los contenedores de superficie y voy a poner todos soterrados. O ahora voy a poner la carga lateral o ahora la quito, ¿no? Entonces, quizá porque el know-how de la recogida está tan disperso en el sentido de que está en todos los municipios, con modelos de gestión diferentes, con empresas públicas, con empresas privadas, al final es como si se desprofesionalizara un poco el tema, ¿no? Entonces, entre todas las demás dificultades, pues muchas veces lo que hay es opiniones, digamos, de gustos, ¿no? Sí. A mí me gusta la carga lateral, a mí me gusta la trasera, a mí me gusta este tipo de contenedor. Vamos a quitar todos los contenedores del alcalde anterior y vamos a poner otro sistema, ¿no? Y esas cosas, pues pasan, ¿no? Este es un país de modas, totalmente. Sí. En sistemas, en camiones y en contenedores. Es un país de modas. Nos quedan 5 minutos. Pero da tiempo a hacer una pequeña ronda para una última intervención centrada, si acaso, aunque ya hemos hablado un poco del futuro y hemos visto cuál es la motorización. En cuanto al sistema de recogida, hemos visto que no es que haya que aplicar la moda, sino la eficiencia, fundamentalmente. Pero una última intervención, minuto y medio cada uno. Empezamos por ti, hacemos lo mismo. Empezamos por ti, Mónica, y seguimos hasta Jesús. Bueno, yo volvería un poco casi a la cuña de la introducción por rematar mensajes en los que creo que el futuro de la flota en recogida pues va a ir, porque además lo estamos viendo y yo creo que además desde un punto de vista profesional todos estamos de acuerdo, que es seguridad, vuelvo a decir, y no menospreciemos esta parte dentro de la flota y del equipamiento de la flota, sostenibilidad, y ahí yo creo que hay grandes retos, grandes acompañamientos en inversiones para contribuir a la descarbonización e infraestructura de ciudades también. Y por último, el IoT. Creo que la conectividad de la flota y la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo en todo lo que hemos hablado de la eficiencia en la flota, la optimización de rutas y la mejora del servicio. Paz. Sí, yo resaltaría un poco la cantidad de puntos en común que han salido en esta sesión
viniendo como venimos, pues de entidades muy diferentes, ¿no? Y pondría el acento pues en la necesidad bueno, de profesionalizar el ámbito de la recogida, de poder tener una voz común para reclamar también pues, el apoyo a que hablamos en cuestiones como la digitalización, ¿no? Cada ciudad o cada comunidad autónoma puede ser diferente, las empresas son distintas, pero al final hay una necesidad de dar una serie de pasos adelante muy importantes en todos los aspectos que salieron. Hay mucho conocimiento, tiene que haber mucha innovación y bueno, pues al final pues tenemos que tener una voz común para poder avanzar en el sentido adecuado. Muchas gracias. Diego. Bueno, a ver, nosotros mirando al futuro vemos que el urbanismo va a condicionar los sistemas de recogida. En una política urbanística hacia la neutralidad climática y demás, nosotros ya hoy en Vitoria cuesta poner un contenedor. Ya tenemos carriles 30, tenemos la red, o sea, las calles llenas de bicicarriles, aparcabicis, vados. Lo que digo es mucha calle de carril único. Entonces yo creo que el futuro va a ser la recogida bilateral. Porque si no estamos condicionados a marcar rutas de izquierdas, marcar rutas de derechas, porque tienes un carril bus a la izquierda, un carril bus a la derecha, un bicicarril en la acera, no puedes colocar un contenedor. Entonces, si queremos tener una ruta, unos equipos eficientes, vamos a tener que tirar hacia el bilateral, lo tengo clarísimo. Muchas gracias, Diego. ¿Francisco? Yo, bueno, también repetí un poco el mensaje que le lanzaba al principio, ¿no? Yo creo que las administraciones las empresas públicas tenemos la responsabilidad de tirar del carro, de mover el sector y creo que ahora pues nos empujan también a innovar con más o menos riesgos. Nosotros podemos tomar riesgos de forma diferente a la empresa privada y creo que es el momento importante en el sector de los residuos para que las empresas públicas, como decía, tiremos del carro. Yo la verdad que espero que ese PERTE que tienes, ese dinero que tienes para el hidrógeno, sea una cuestión que al final sea ejemplo para poder trasladar al resto de los municipios. Ojalá, porque me parece, como habéis dicho, el futuro, ¿no? Y vas a ser conejillo de India para poder la implantación, la verdad. César. Sí, yo apoyando lo que dice Fran, creo que las empresas públicas y el sector público es un tracto, es un eje tractor del cambio. Estamos en una feria de medio ambiente y hay diversidad de vehículos eléctricos que no hay en otros sectores similares de transporte. Igual que el gas, llevamos muchos años trabajando y ahora es cuando se empiezan a ver en otros sectores esos vehículos. Estamos en este mismo momento. Se ha comentado de pasada y no hemos entrado, pero sí que al final son las administraciones las que en muchas ocasiones solicitan ese cambio y en este caso es un ejemplo. De hecho, es la diversidad de vehículos de todo tipo que hay. Hay ejemplos como el que empresas públicas ponen en marcha y cómo innovan, están ahí. Y bueno, en principio el futuro la verdad que cambiará muchísimo, tanto en el sistema de recogida como en el vehículo de recogida, pero bueno, la verdad que no conoceremos cómo funcionará el sistema y la verdad es que en este caso la administración es la que tirará probablemente del carro para poner en marcha todos estos sistemas. Muchísimas gracias, César. Jesús, para cerrar. Sí, para cerrar, y yo quisiera darle las gracias a mis compañeros este rato que hemos compartido, porque se nota que saben de lo que hablan y me he sentido muy a gusto. Es decir, hay gente que habla por hablar, pero no es el caso, ni mucho menos. Dicho lo cual, el presente es el vehículo eléctrico. El gas, desde nuestro punto de vista, casi es el pasado, es decir, es casi condición sine qua non, es condición necesaria. Es decir, casi un vehículo eco se debería de tener en una ciudad, y en una ciudad sobre todo de entidad. El presente es el vehículo eléctrico y el futuro probablemente, con mucha incertidumbre y con cabeza, será el hidrógeno. ¿Vehículo eléctrico o el gas? El vehículo eléctrico. Vale. Hablo de presente marcando una ventana de aquí a 5, 7, 10 años. Vale.
El vehículo eléctrico inicialmente será de batería, y luego hay un matiz y una cosa muy importante, y es que ha salido, y son las inversiones. Las inversiones de un vehículo eléctrico, de un camión eléctrico más de un vehículo eléctrico, pues suponen más del doble de las que cuesta su equivalente en gas natural. Ahí las empresas privadas necesitamos que, bien a través de los pliegos de condiciones, se potencie esto, bien por subvenciones públicas o bien de cualquier otra manera. También ayudaría mucho que los concursos salieran no a 6 años ni a 4 años. Es imposible encajar un vehículo de estas condiciones en tan breve espacio de tiempo. Y por último, pues hombre, yo por animaros, nosotros estamos metidos en un proyecto de un camión de basura, no sabemos si será de carga trasera o de carga lateral, de 30 toneladas, de pila de combustible, no con una hidrogenera, pero sí con una hidrolinera portátil. No sabemos de dónde vamos a sacar el hidrógeno ni cuánto nos va a costar, honestamente, a día de hoy. Suponemos que dentro de 2 años y medio, que es cuando nos hemos comprometido a tenerlo, en algún lado habrá hidrógeno. Y como dice aquel, si se quiere, se puede. O sea, y hay que estar, y hay que hacerlo. Si no lo haces, no avanzas. Genial, pues muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a vosotros por asistir. Hemos cumplido bien los plazos, así que no nos van a echar, nos vamos nosotros, tranquilamente. Gracias a vosotros por toda la transferencia de conocimientos que ha habido y agradeceros al haber estado y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias.